Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Es nuevamente para nosotros un privilegio estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes, aunque bueno, no estamos bajo el mismo techo, sí estamos reunidos en el mismo espíritu, escuchando su palabra y siendo guiados por Él, siendo transformados por Él a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este tiempo con una palabra de oración, pidiéndole que nos guíe, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir su palabra y podamos ser transformados en ella a la imagen de nuestro Señor, que quite cualquier preocupación y cualquier cosa que pueda estar distrayéndonos en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por una nueva oportunidad de alabarte, de conocerte, de glorificarte, por un nuevo tiempo, Señor, de poder venir delante de ti con el corazón dispuesto, Señor, para sumergirnos en tu palabra, Señor. Hoy que vamos a comenzar a estudiar el libro de Job, Señor, te pedimos que nos ayudes a poner de lado cualquier predisposición que tengamos, Señor, y que, Padre, seas tú, Señor, el que nos hable, el que nos transforme, el que nos guíe y el que haga de nosotros, Señor, esos siervos que tú quieres que seamos. Ponemos nuestros corazones delante de ti, te alabamos, te bendecimos en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones. La semana pasada culminamos con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Hoy vamos a estar comenzando una serie de sermones en las que iremos paseándonos por distintos pasajes del libro de Job. En estos próximos meses vamos a sumergirnos en una de las historias más hermosas y tal vez más apasionantes de la Biblia. Se trata, pudiéramos decir, de una joya de la literatura hebrea y vale decir, uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo del Antiguo Testamento. El hecho es que cuando vamos al libro y vemos las evidencias internas que ahí hay en cuanto al contexto cultural, el contexto político, el contexto histórico, vemos que todos esos elementos culturales e históricos que encontramos en el libro revelan que Job vivió en la misma época de el patriarca Abraham. Y esto sitúa la vida de este hombre, la vida de Job, en un periodo en el que las 12 tribus de Israel ni siquiera estaban formadas. Dios recién había llamado a Abraham y todavía no existía el pueblo de Israel como tal. No había ley. No sabemos si ya el pacto de la circuncisión había sido establecido o no. El hecho es que estamos hablando de un tiempo en el que no existían las naciones, no existían los imperios y la sociedad estaba organizada fundamentalmente en base al concepto del patriarcado. Como el caso de Abraham, también era el caso de Job. Job era un patriarca. Job era una persona que lideraba una familia. Y si bien por las características del libro, sabemos que es un libro muy, muy antiguo, y aunque no sabemos exactamente la fecha en la que fue escrito, la realidad que encontramos en esta obra es tan relevante para nosotros el día de hoy como lo fue para los primeros lectores muchísimos siglos atrás. Job trata probablemente uno de los temas más difíciles en la vida del hombre y particularmente en la vida del cristiano. Es un tema difícil e ineludible en la vida de todo hombre, de toda mujer, y este tema es básicamente el sufrimiento. Y como vamos a estar viendo en los próximos meses la visión y el propósito que Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia y en su sabiduría, en su soberanía nos presenta en cuanto al dolor y el sufrimiento, difiere muchísimo de lo que nosotros como seres humanos percibimos cuando nos enfrentamos a las situaciones y a las aflicciones que nos provocan sufrimiento. A lo largo del libro de Job, Dios nos muestra desde una perspectiva celestial, desde su perspectiva, cómo los seres humanos percibimos solamente una pequeña parte, una parte minúscula de la realidad, y cómo
en medio de las situaciones difíciles solo vemos los pocos elementos que podemos percibir y entender con nuestros sentidos y con nuestra inteligencia, que vale decir, es muy limitada. Como humanos, intentamos entender el propósito de lo que nos pasa, aun cuando no conocemos ni siquiera un 1%, lo que conocemos un poquitico de la realidad, y nos esforzamos y luchamos y nos frustramos muchas veces porque no entendemos lo que nos ocurre, particularmente el por qué ocurre el sufrimiento. Por lo general nos ponemos a nosotros mismos en el centro de la acción, en el centro de los acontecimientos, e intentamos analizar todas las situaciones con esa poca o esa escasa información que tenemos, con el limitado entendimiento que poseemos, y por supuesto eso nos conduce a resultados siempre erróneos. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento y analizamos los hechos en base a nuestra propia sabiduría, aun cuando no saquemos a Dios del todo del contexto, aun cuando no lo saquemos a Él del todo de la película, lo que sí solemos hacer es sacar su soberanía del asunto. Pensamos que Dios no tiene injerencia o no tiene el derecho de actuar soberanamente sobre nuestras vidas y permitir incluso el sufrimiento. Pensamos que básicamente todo gira en torno a nosotros. Pretendemos que Dios se adapte a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros planes, y terminamos imponiéndole condiciones a Él, al Todopoderoso. Creamos una imagen personal de Dios en nuestra mente, una imagen que se amolda a nuestros propósitos, a nuestros planes, cuando somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a Dios, cuando Él es el soberano, cuando Él es el creador, cuando Él es el Todopoderoso. Y lo que Dios nos presenta en este libro de Job cambia por completo la perspectiva que como seres humanos tenemos sobre el sufrimiento, sobre el propósito que tiene Dios con el sufrimiento, y nos presenta la perspectiva real, la perspectiva de Dios, que es la que nos permite enfrentar el dolor y enfrentar las aflicciones, sabiendo que hay un panorama mayor, un panorama que está en control absoluto de Dios, un panorama que obedece los propósitos y los planes de Dios, que son perfectos y son buenos. En pocas palabras, lo que para nosotros pudiera parecer un caos total, para Dios es una situación planificada y controlada. Es una situación que Él conoce, es una situación que Él controla, es una situación que Él maneja. No hay nada que se escape de su control. Hoy vamos a comenzar con esta serie, analizando este tema del sufrimiento, del propósito del plan o el rol que el sufrimiento tiene en el plan de Dios. Y lo que vamos a hacer en el sermón de hoy es ver una visión general, una visión global del libro de Job. Vamos a pasearnos, vamos a hacer énfasis en los 2 primeros capítulos, pero vamos a tocar algunos puntos del resto del libro y vamos a buscar contestar a la pregunta: ¿cuál es el papel que tuvieron las aflicciones de Job en el plan de Dios? Para eso, como dije, vamos a comenzar leyendo los 2 primeros capítulos. Vamos a leer el primer capítulo casi completo y el capítulo 2 casi completo, para entender el escenario inicial, cuál es la prueba a la que Job está siendo sometido y cuál es la reacción inicial de Job a esa prueba. Luego vamos a hacer una referencia muy breve a lo que sucedió con Job en medio de esas pruebas tremendas que padeció, cómo reaccionó él y cómo reaccionaron sus personas cercanas, particularmente los 3 amigos que vemos citados a lo largo de todo el libro. Después vamos a ver brevemente también cómo respondió Dios frente a la reacción de Job, y a la reacción de sus amigos. Y finalmente vamos a ver cómo todo el libro nos habla de la soberanía de Dios y cómo frente a la realidad caída del hombre, las pruebas y el sufrimiento juegan un papel crucial en lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Entonces vamos a comenzar viendo ese escenario inicial. Vamos a ver lo que pudiéramos llamar el inicio de la prueba. Y para eso vamos a comenzar leyendo en el primer capítulo de Job los versículos 1 al 3, que dicen así: En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes,
500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Lo primero que debemos resaltar aquí es que el libro aclara desde el principio que Job era un hombre recto e intachable. Básicamente una excepción entre los hombres. Job era un hombre que vivía apartado del mal, un hombre que temía a Dios. Y es crucial que entendamos esto. Job era un hombre diferente, era un hombre que en comparación al resto de las personas de su época, era un hombre excepcional. Y muchos dirían que una persona así estaría bajo la protección y el cuidado especial de Dios. Que Dios no permitiría que un hombre recto e intachable, un hombre que le temía a Él y que vivía en obediencia, un hombre intachable, Dios no permitiría que le pasara nada. Sería un hombre que Dios tendría bajo un cuidado especial. Vamos a, pensando en esto, continuar la lectura a partir del versículo 6, ahí mismo en el capítulo 1. Fíjense cómo dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Dios te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta de cuán profundo y contrario a nuestra forma de pensar es esto que acabamos de leer? Satanás venía de recorrer la tierra y no le había prestado la más mínima atención a Job. De hecho, ni siquiera mencionó su nombre cuando Dios le preguntó de dónde venía. Fue Dios el que le dijo a Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Amados, lo que vemos aquí es que fue Dios quien puso a Dios en la palestra. Fue Dios quien puso a Job en la mira de Satanás. Después de aclarar que Job era un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal, Dios mismo propició que Satanás se interesara en perjudicarlo. Y lo que vemos a continuación es que Satanás mordió el anzuelo pensando que de alguna manera podría lograr que Job deshonrara el nombre de Dios. Satanás quería ver a Job, probablemente soñaba con ver a Job maldiciendo a Dios en su propia cara. Y lo más asombroso de todo el asunto, de todo el escenario, es que Dios mismo le dio permiso a Satanás para afligir a Job, y hasta le puso el límite en lo que podía hacer. Cuando le dice: todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Ahora les pregunto, frente a esto que acabamos de leer, frente a este texto tan contundente, ¿dónde queda la noción de que Dios no propicia el sufrimiento de sus siervos? ¿Dónde queda esa frase que tantas veces hemos escuchado y repetido, que dice que Dios permite el sufrimiento pero no lo propicia? Hermanos, lo que vemos aquí es una expresión de la soberanía absoluta de Dios sobre su creación, y podemos luchar contra ello, podemos resistirnos, podemos pensar que no es justo, pero así es como es, punto. Dios es el dueño absoluto de su creación y puede hacer con ella lo que le plazca. Lo bueno es que tenemos la certeza de que, siendo un Dios santo, bueno y justo, no hará absolutamente nada que no sea justo y bueno. Los propósitos de Dios siempre son buenos y perfectos. Ahora, recapitulando lo que dice el texto,
Dios no solo permitió que Satanás tocara la vida de Job, sino que propició que lo hiciera. Y vaya que Satanás se lo tomó en serio. Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 13, los versículos 13 al 19, para ver cómo transcurre esta prueba, estas pruebas en las que Satanás comienza a levantar su mano en contra de Job. Fíjense, desde el versículo 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Hermanos, como vemos, la vida de Job cambió por completo de un momento a otro. Todo lo que él amaba desapareció en un instante. Y no fue por culpa del diablo, no fue mala suerte. Fue Dios quien propició y permitió que así ocurriera. Y enfrente a esto, a la luz de esto, les pregunto: ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos pasara algo así? ¿Culparíamos a Dios? ¿Pensaríamos que sería lógico culpar a Dios? Vamos a seguir leyendo para ver cuál fue la reacción de Job. Versículos 20 al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hermanos, como vemos, Job fue sumiso frente a la voluntad de Dios y reconoció que absolutamente todo lo que él pudo llegar a tener le fue dado por Dios. Y frente a eso, solo pudo decir: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, uno diría que esto que vivió Job fue demasiado duro, pero la prueba no termina ahí. Vamos a continuar ahora leyendo desde el versículo 1 del capítulo 2. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: «Todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Amados, como vemos, el escenario en esta segunda prueba fue muy similar a la primera. De nuevo, fue Dios el que puso a Job en la mira de Satanás. Fue Dios el que propició que Satanás lo continuara
afligiendo, ahora tocando su carne. Fue Él el que lo autorizó a hacerlo y el que puso el límite a las acciones de Satanás cuando le dijo: Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Ahora, en este caso vemos un elemento adicional a las palabras, en las palabras de la esposa de Job, cuando le dice: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermanos, ¿se imaginan lo duro que ha debido ser todo esto para Job? Primero, perdió todas sus posesiones, absolutamente todas. Después perdió a sus hijos, a todos ellos. Y ahora estaba afligido con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y su propia esposa, de quien él debió haber esperado tal vez apoyo, lo que le dice es: todavía te mantienes firme en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Les pregunto, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros ante esta segunda prueba? ¿Hubiésemos mantenido nuestra integridad o nos hubiésemos desmoronado y hubiésemos blasfemado en contra del Señor? Vamos a ver cómo reacciona Dios ante esta segunda prueba en el versículo 10. Fíjense lo que dice. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. De nuevo, la reacción de Job denota absoluta sumisión frente a la voluntad de Dios y una claridad increíble sobre hasta qué punto todo lo que ocurre en la creación depende absolutamente de Dios. Las palabras de Job son tremendamente reveladoras. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Como hemos visto hasta ahora, a través de las pruebas de Job, Dios confronta nuestro deseo de que las cosas sean como nosotros queremos, con el hecho de que Él es libre para hacer en nuestra vida lo que Él considere correcto de acuerdo a sus propósitos perfectos. Hermanos, debemos ver todo esto en el contexto de una creación caída, en el que nadie merecería nada bueno de parte de Dios. Eso a causa del pecado. Somos criaturas caídas. Y la Biblia expresa claramente que no hay uno justo, nadie que busque a Dios. Es frente a este contexto que tenemos que entender todo lo que está pasando aquí. Nadie merecería nada bueno de parte de Dios. Y aun cuando Job era un hombre recto, que temía a Dios, padecía de la misma enfermedad incurable que el resto de la humanidad. Él también vivía las consecuencias del pecado original y solo por gracia podía relacionarse con Dios. Hermanos, recordemos que todas las cosas buenas que recibimos de Dios las recibimos por su gracia. Lo que realmente merecemos por causa, o mejor dicho, lo que realmente mereceríamos por causa del pecado es la ira de Dios, no las cosas buenas que Él nos da. Y pensando en esto, vamos a parafrasear las palabras de Job y digamos: si de Dios sabemos recibir su gracia, no sabremos recibir también su justicia. Si de Dios hemos de recibir la gracia, no sabremos recibir también la justicia a causa de nuestro pecado. Vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a ver ahora, lo que ocurrió en la vida de Job y en la vida de su entorno cercano, en la medida en que esa prueba se fue extendiendo en el tiempo, porque eso no fue una prueba en la que Satanás lo afligió por un momentico y al día siguiente Job estaba curado. Esto se extiende a través del tiempo. Vamos a ver cuáles fueron las reacciones de Job y de sus amigos. Y un punto interesante que vemos a partir del capítulo 3 es el hecho de que aunque Job nunca maldijo a Dios, su corazón estaba terriblemente turbado y su mente estaba llena de preguntas sobre por qué le estaban ocurriendo a él todas esas cosas, por qué le estaban ocurriendo a él todas esas pruebas tan terribles, aun cuando él era un hombre recto que temía a Dios y vivía apartado del mal. Permítame citar brevemente solo algunos versículos que reflejan la angustia, el sufrimiento, la zozobra que vivía Job al no entender por qué le estaban pasando tantas cosas malas, tantas cosas terribles. Vamos a leer los capítulos 1 al 4 los versículos 1 al 4 del capítulo 3.
Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Y fíjense lo que dice en ese mismo capítulo 3, más adelante, en los versículos 23 al 26. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Fíjense cómo en medio de su aflicción Job se preguntaba por qué, si él había vivido rectamente en el temor del Señor, ahora Dios lo estaba afligiendo de maneras tan duras y lo estaba sometiendo a pruebas tan difíciles. Fíjense cómo, vamos a saltar hasta el capítulo 23, vamos a leer los versículos 3 al 6, fíjense lo que dice: si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla, disputaría Él conmigo con todo su poder. Claro que no, ni me acusaría. Fíjense que Job sigue clamando y sigue diciendo, refiriéndose a su propio temor del Señor: ¿disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. Ya vimos cómo reaccionó Job frente a las pruebas. Ahora vamos a ver cómo interpretaron los conocidos de Job lo que estaba pasando. Y es importante aquí señalar que vamos a encontrar muchas similitudes en estos próximos textos, en este texto que vamos a leer ahora, con la manera usual en que la iglesia de hoy reacciona cuando alguien que dice ser cristiano enfrenta una prueba o enfrenta el sufrimiento. Vamos a leer algunos versículos del segundo discurso de Eliú, que básicamente resumen de manera muy cruda cómo reaccionaron los amigos cercanos de Job frente a lo que Dios estaba haciendo y frente a los argumentos que Job tenía para decir que no entendía el porqué de las pruebas que estaba viviendo, si él era un hombre que vivía en el temor del Señor y vivía apartado del mal. Vamos a ir al capítulo 34 y vamos a leer los versículos 4 al 11. Fíjense cómo dice: examinemos juntos este caso. Es Eliú el que está hablando. Examinemos juntos este caso. Decidamos entre nosotros lo mejor. Job alega: soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso, a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte, a pesar de que no he pecado. ¿Dónde hay alguien como Job que tiene el sarcasmo a flor de labios? Le encanta hacer la amistad con los malhechores y andar en compañía de los malvados. Y nos alega que ningún provecho saca el hombre tratando de agradar a Dios. Escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cuán alineados están estos versículos con la creencia de que todo sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado y de que Dios jamás haría sufrir a alguien que no se lo merece? ¿Se dan cuenta de cuán alineado está esto con la creencia de la iglesia de que básicamente el sufrimiento es una consecuencia de nuestro pecado? Solo déjenme citar nuevamente los versículos 7 y 8. ¿Dónde hay alguien como Job que tiene el sarcasmo a flor de labios? Le encanta hacer amistad con los malhechores y andar en compañía de los malvados. Fíjense lo que vemos aquí. Ven cómo los amigos de Job lo acusan de cosas que no había hecho, sin saber a ciencia cierta cómo era la vida de Job, sin saber lo que había en su corazón, pretendiendo ponerse en lugar de Dios. Comienzan a acusarlo, comienzan a señalarlo y lo acusan de cosas que él no había hecho. Recuerden que Dios mismo dijo que Job era un hombre recto e intachable. Sin embargo, sus amigos lo estaban juzgando sin misericordia en base a la idea que ellos tenían sobre el carácter de Dios. Para ellos, Dios no podía estar haciendo eso si no había una causa en la vida de Job. Vamos ahora a leer otra idea clave aquí, en los versículos 10 y 11. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias.
Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. ¿Se dan cuenta de cómo estos hombres pensaban que Dios no podía infligir sufrimiento a alguien que no lo mereciera, porque eso convertiría a Dios en un Dios malvado? Para ellos era inconcebible que Job fuese inocente y sin embargo Dios lo estuviese haciendo sufrir. Para ellos el sufrimiento de Job era algo ligado a la conducta de Job. No tenía su origen en una decisión de Dios, no tenía su origen en la soberanía de Dios. El caso es que, hermanos, si Dios tratase al hombre como se merece, si Dios tratara al ser humano como realmente se merece, entonces todos y cada uno de nosotros estaríamos sujetos sin remedio a una condenación eterna. De hecho, de esto es de lo que se trata justamente la cruz. En lugar de tratarnos a nosotros como lo merecíamos, Dios se hizo hombre y se trató a sí mismo como nosotros merecíamos ser tratados. Y lo que vemos en Job está pegado de la cruz, porque lo que está sufriendo él no es un castigo por sus pecados, lo que está sufriendo él no es la venganza de Dios porque Job era un hombre que lo había blasfemado. Dios lo trata pensando en gracia, en cosas que son mayores para la vida de Job, en propósitos mayores para la vida de Job que todo lo que Job podía tener en este mundo. Vamos a ver ahora cómo reaccionó Dios frente a las angustias y a los sufrimientos de Job, frente a todas las declaraciones que hace Job en medio del dolor, y cómo reacciona Dios también frente a las críticas destructivas que hicieron sus amigos en contra de Job. Y vamos a ver lo que podríamos llamar el desenlace del libro. Vamos a leer en capítulo 38 los versículos 3 al 7. Vemos a Dios contestándole a Job. Vemos a Dios hablándole a Job. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Es interesante que frente a todas las preguntas de Job, que vemos muchos discursos de Job, frente a todas las preguntas y todas las angustias de Job, Dios nunca le habla de las conversaciones que él tuvo con Satanás y de cómo fue él mismo, cómo fue Dios mismo el que propició toda la situación, cómo fue Dios el que puso a Job en la mira de Satanás, no una, sino dos veces. Cómo fue Dios el que le permitió a Satanás, le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job y puso límites en cada uno de los momentos. Hermanos, lo que vemos en el libro es muy diferente a lo que como seres humanos esperamos ver. Durante 4 capítulos, Dios le habla a Job sobre su poder y su soberanía. En pocas palabras, en lugar de darle explicaciones, a Job le recuerda cuán grande es él. En lugar de darle explicaciones de por qué él está viviendo el sufrimiento, le recuerda quién es el soberano y el todopoderoso. Le recuerda cuán grande es su poder y su gloria. Y frente a un recordatorio tan vívido, frente a un recordatorio tan poderoso de la grandeza de Dios, Job responde nuevamente con una actitud completamente humilde, con una actitud sumisa, rindiéndose por completo frente a la soberanía y la voluntad del Señor. Vamos a ir al capítulo 42, vamos a leer los versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, aun cuando Job nunca entendió el origen y el propósito de las pruebas que estaba viviendo, aun cuando Job nunca supo de la conversa que Dios tuvo con Satanás, su respuesta fue la única respuesta lógica y válida que un siervo de Dios puede tener frente a la voluntad y las acciones soberanas del Dios Todopoderoso. Job sencillamente descansó en la soberanía de Dios. Job sencillamente confió en el carácter bondadoso, santo y justo de Dios e hizo lo que tenía
qué hacer. Se retractó de sus palabras rudas, se retractó de sus múltiples dudas y mostró una actitud de arrepentimiento sincero, una actitud sumisa delante de Dios. Y lo interesante es que a pesar de haber hablado con rudeza, a pesar de haber expuesto sus dudas delante de sus amigos y delante de Dios, a pesar de haber expuesto sus pesares, a pesar de haberse quejado públicamente, Dios nunca lo condenó por eso. Sin embargo, la actitud de Dios hacia los amigos de Job, hacia esos amigos que lo juzgaron, lo señalaron y que le dijeron que lo que estaba ocurriendo era a causa de su propio pecado, la actitud de Dios hacia esos amigos fue muy diferente. Fíjense lo que le dijo a ellos. Vamos en ese mismo capítulo 42 a ver los versículos 7 y 8. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Recuerdo que hace años, cuando leí por primera vez el libro de Job, muchas de las cosas que subrayé cuando estaba leyendo el libro, muchas de las cosas con las que estuve de acuerdo fueron las cosas que los amigos de Job le dijeron a Job, los ataques de sus amigos hacia Job, esos momentos en los que los amigos le decían: si te está pasando eso es porque pecaste de alguna manera. Y luego, cuando llegué al final del libro y leí estos versículos que acabamos de citar, me quedé sorprendido de que muchas de las cosas que yo había subrayado, muchas de las cosas con las que yo estaba de acuerdo, muchas de las cosas que yo pensaba sobre el carácter de Dios, sobre la persona de Dios, eran incorrectas. Como el mismo Dios le dijo a esos hombres: lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y eso es algo que no solamente me ocurre a mí, le ocurre a muchas personas cuando leen el libro de Job por primera vez. Y tal vez el problema radica en que el corazón caído del hombre se resiste a aceptar la soberanía absoluta de Dios y piensa que Dios debe actuar conforme a la manera en que nosotros esperamos que Él lo haga. Y frente a esta realidad y tomando en cuenta lo que el Señor le dijo a los amigos de Job, no debemos dejar de preguntarnos si lo que nosotros decimos de Dios, si lo que nosotros decimos de su persona, si lo que nosotros decimos de la manera en que Dios actúa es verdad o no. Dice Dios de nosotros, de lo que nosotros decimos, como dijo de los amigos de Job: lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. O está de acuerdo Dios con lo que nosotros decimos de Él. Vamos a leer el versículo 10 ahora del capítulo 42 para ver cómo cierra el libro, cómo lo que ocurrió finalmente con Job y con sus amigos. Fíjense, capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Dios Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Como vemos, la buena noticia es que después de las pruebas, Job fue finalmente restaurado. Pero antes intercedió ante Dios por sus amigos y ellos fueron perdonados por decir cosas sobre el carácter y la persona del Todopoderoso que no eran ciertas. Hermanos, como hemos visto hoy, el libro de Job nos presenta una perspectiva sobre el sufrimiento muy diferente a la que como humanos, incluso a la que como cristianos estamos acostumbrados. Como criaturas caídas, como criaturas finitas, nos resistimos a la idea de que Dios pueda utilizar el sufrimiento de sus siervos para bien. Partimos del principio de que el sufrimiento es malo y que solo tiene el propósito de castigar o corregir al pecador. Y aunque proclamamos con la boca que todos somos pecadores, nos resistimos a la idea de que ninguno de nosotros merecemos nada bueno de parte de Dios. Nos resistimos a la idea de que todo lo que nosotros podemos obtener de Dios es por pura gracia. La realidad es que todos somos merecedores del sufrimiento y todos somos inmerecedores de la gracia y del perdón de Dios. Y aún así, Dios utiliza el sufrimiento con propósitos buenos y perfectos. Lo que vemos
en Job, hermanos, contradice abiertamente nuestra manera de pensar y nos muestra que Dios es libre de hacer lo que quiera y que frecuentemente utiliza el sufrimiento de sus siervos como un medio para glorificar su propio nombre a través de ellos. Aunque Job nunca lo supo, su obediencia frente a las pruebas, aunque Job nunca lo supo, el haberse mantenido firme frente al sufrimiento y al no haber maldecido a Dios en medio de la situación que él estaba viviendo, sirvió para que Satanás fuese humillado y para que el nombre de Dios fuese glorificado y exaltado en los cielos. Y aunque uno pudiera pensar que eso fue algo que el Señor hizo exclusivamente con Job, lo que nos dice el Nuevo Testamento es que Dios continúa haciendo lo mismo con su iglesia. Vamos a leer un momento Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta de lo que esto está diciendo? Así como a través de Job, el nombre de Dios fue glorificado en los cielos, a través de la iglesia, la sabiduría de Dios es dada a conocer en las regiones celestiales, conforme al eterno propósito de Dios realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, cuando pensemos en el sufrimiento, pensemos en que cada uno de nosotros lo merecemos y que el único que no lo merecía se sacrificó a sí mismo en la cruz y recibió el castigo por nuestros pecados, recibió la paga por nuestro pecado en esa cruz. Hermanos, la posición del cristiano frente al sufrimiento debe estar enmarcada en la realidad de que para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, como dice Pablo en Romanos 8:28. Recordemos que, al igual que Job, luego de mucho sufrir, recordemos cómo Job, luego de mucho sufrir, llegó a decir: de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. En medio de aquella prueba, ya Job no hablaba de Dios porque lo había escuchado, lo había visto, lo había sentido, había llegado a una intimidad muchísimo mayor. Recordemos que el sufrimiento, hermanos, nos moldea a la imagen de Jesús y que aunque no sepamos de qué manera y en qué circunstancias, el nombre de Dios se glorifica en los cielos y en la tierra cuando sus siervos perseveran frente a la aflicción y el dolor. El nombre de Dios es glorificado en los cielos, el nombre de Dios es glorificado en la creación, en los cielos y en la tierra, cada vez que los siervos de Dios se mantienen firmes frente al sufrimiento. Los invito a dedicar el tiempo que sea necesario esta semana para que lean el libro de Job completo, los 42 capítulos completos. Vamos a tomar el panorama general que hemos visto hoy y las lecciones que hemos visto a lo largo del sermón y dejemos que el Señor moldee a través del libro de Job el concepto que nosotros tenemos sobre Él y sobre sus maneras de actuar, de las maneras en que Él puede utilizar recursos como el sufrimiento para glorificar su propio nombre. Pidámosle a Dios que a través de lo que Él nos reveló en este libro, en el libro de Job, el sufrimiento deje de ser un enemigo al que le huimos y pase a ser un aliado que recibimos con sumisión y obediencia cuando Dios dispone que sea nuestro tiempo de vivir la aflicción. Todos vamos a sufrir, todos vamos a vivir aflicciones en un momento u otro. Dios las va a permitir con distintos propósitos en distintos momentos. Pidámosle a Dios que haga con nosotros lo mismo que hizo con Job, para que podamos decir con toda seguridad, para que podamos decirle a Dios con toda seguridad, así como dijo Job: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites entender que tus propósitos, aun cuando exceden infinitamente nuestra capacidad de entendimiento, nuestra capacidad de comprensión, Señor, nos permiten descansar, Señor, en que tu carácter santo, tu carácter bueno, tu carácter intachable, busca siempre el bien de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, en que no importa las cosas que tú puedas propiciar, no importa cuán dura pueda parecer una prueba en un momento dado, tus propósitos
en medio de todo esto son grandes. Que en medio del sufrimiento, Señor, nos brindas el privilegio de poder exaltarte y de poder ser instrumentos tuyos para que tu nombre se glorifique en los cielos, Señor. Que a través del sufrimiento, Padre, haces de nosotros instrumentos para que tu nombre se conozca y sea glorificado en la creación, Señor. Te pedimos, Padre, que esta semana nos lleves de la mano, Señor, ayudándonos a entenderte más, ayudándonos a someternos más a tu voluntad, Señor, a entender que tu soberanía es absoluta y a que podamos descansar en ella, Señor, poniendo de lado nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros deseos y descansando, Señor, solamente en ti, sabiendo que nuestro tiempo acá es corto, Señor, y que nuestra eternidad contigo es eterna. Te damos el honor y la gloria, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.